Bienvenidos y bienvenidas, este es el segundo capítulo de Incómodos. En este capítulo Juana y yo vamos a charlar sobre los miedos, sobre la vergüenza, vamos a ahondar un poquito en nuestras experiencias que tuvimos con estas cosas, vamos a googlear bastante, así que ojalá lo disfruten, ojalá puedan llevarlo a su vida. Queremos aclarar que las cosas que estaban inconclusas en el primer capítulo, como el nombre, la fotito que le íbamos a poner al perfil, todavía siguen igual, pero por ahora no nos importa. Y estamos grabando de vuelta, qué lindo, al fin volvemos a grabar, Lauti. Bueno, igual es el otro día del primer podcast. Sí, sí, sí. No le digamos que pasó como un mes desde la última vez que grabamos. ¿Cómo andas, che? Muy bien, muy bien. Acá tomando un matecito. ¿Dirías que estarías mal igual? Ponele, estás grabando en una radio. Yo no sé si diría, no, estoy re mal, hoy corté con mi novia, me atropelló un tren. Un garrón. O un Te bajón. cambio. Yo no sé si lo diría, tipo mentiría también. No, pero bien. ¿Vos cómo andás, bien? Bien, hoy rendí un examen oral. Hace un montón que no tenía exámenes orales. ¿Cómo te fue? Me fue bien, me sacó un 9, estoy contento. De alemán igual. Así que ahora podemos hacer el podcast en alemán. Si te pinta. Tranquilamente. Otra vez. Otra vez. Lo saco. Así es. Bueno, ¿nos metemos en el tema? Sí, esta vez vamos a ir de lleno en lo que venimos a charlar. ¿Qué es? ¿Qué es? No tengo ni idea. Bueno, que hoy lo que tenemos ganas de charlar es un poco el miedo como tal y qué es el miedo. Así la pregunta es esa, ¿qué es el miedo? ¿Con qué relaciona el miedo? ¿Con a qué nos hace acordar? Recién con Juana decíamos que lo primero, justo a los dos que se nos vino a la cabeza, apenas decíamos miedo, era igual a vergüenza. O sea, que es lo mismo. Sí. ¿Por qué? No sé, a mí se me da la sensación de que vergüenza es uno de los miedos. Como que es una forma que tiene el miedo. Pero no sé por qué tengo esa sensación. Y me puse a pensar un montón en la semana. Y dije, bueno, cuando tengo vergüenza, ¿qué me pasa? Y dije, bueno, a mí es que se me tapa capaz un poquito la garganta y me cuesta hablar, se te genera esa sensación rara en el estómago. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Y como que no dejas de pensar racionalmente. Como que dejas de ser racional y decís, no pasa nada, estoy hablando adelante de la gente, o no pasa nada, estoy con una chica. Pero de repente tu cerebro deja de pensar así bien. Es como que de repente dice, no, esto va a salir mal. Como que o sea, entonces este miedo, esta forma del miedo que es la vergüenza, te hace dejar de pensar. Sí, sí, creo que se pone como en modo alerta, como diciendo, cuidado, nos están atacando. O te hace pensar demasiado, capaz. O sobrepensar, claro. Pero como que sucede muy rápido. Y bueno, y dentro de esto, con Lauti, cuando dijimos, che, vamos a hablar de qué es el miedo, nos pusimos un poco a investigar en la semana. Y yo lo que encontré un poco de qué es el miedo, lo que encontré, no sé, en foros, en algún libro y qué sé yo, video en YouTube, es que hablaba mucho de el miedo como instinto de las cavernas. ¿Cómo? Y claro, como que era el instinto necesario para sobrevivir. Y después vamos a ver que mucha gente piensa que el miedo es eso. Y sí, creo que está bien, no está equivocado, pero es como una faceta. Hablaba mucho de, ponele, en nuestros antepasados cuando vivían en las cavernas. Te pongo una situación, vos venís caminando, ¿no? Sos un chabón que necesita levantarse, tomar agua y cazar, y eso es todo lo que tenés que hacer en el día. Estoy desnudo. Estás desnudo, si todavía no descubriste Ok, la ropa. Tampoco taparrabo, nada. Nada. Al aire. Vivís con una comunidad ahí, son todos como menonitas en pelotas. Ok. Entonces, como bardeando a otros, no. Entonces, estás caminando solo en medio de la noche, Sí. en una selva, y de repente escuchás como un movimiento ahí cerquita. Tenés dos opciones. O es el viento que mueve las hojas y está todo piola, o es un león que te come y te mata. 90% de probabilidades Y contra no, 10. y no sabés. Seguro. Sí. Bueno, no sé si estoy en Bahía Blanca o... No era una selva. En Bahía Blanca de hace 10.000 años. Ok. ¿Qué haces vos, ponele? Con la cabeza un tipo de ese momento. Yo creo que lo primero, diría mi viejo, me atajo. Sí. Como que de una meto un movimiento en el que me alejo de donde viene el sonido. Eso seguro. Sí. Pero me asusto.
Así quería llegar a eso. Sí, totalmente. Me asusto y creo que ahí es cuando decíamos esto, que o me pongo a pensar muchísimo, porque empiezo a pensar todas las posibilidades que puedo haber, o directamente no pienso, me paralizo y digo que es un león. Claro. Bueno, y todo esto que leí decía, si vos te quedás, ponle que decís, no, voy a pensar racionalmente, es muy probable que sea el viento, me quedo. Y puede ser, o es el viento, y está todo piola, no pasa nada, o es un león y me morí. Pero si yo huyo, si yo salgo corriendo, puede ser el viento de que no pasaba nada, o me salvé de la muerte, que es como un Claro, premio salía bien, buenísimo. sí o sí. Y relacionar el miedo con ese temor de ese momento y con esa respuesta de huida. Como que el miedo nace para alertar de que hay una posibilidad de que algo salga mal. Como que nace por ese lado. Y me dejó pensando, porque digo, posta, eso es como miedo a veces, ¿no? Si uno ve que alguien te vengo a atacar con un cuchillo y te vas a correr y te agarro como un cagazo. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la gente que quiere, su sueño es, no sé, trabajar de cocinero, pero le da miedo decir a los viejos que quiere estudiar cocina porque no es una, capaz que una profesión Que esté que, aceptada por la familia, por ejemplo. totalmente. ¿Qué haces? Porque ahí también te da como miedo ir a enfrentar a tus viejos y no está tu muerte, tu vida en juego. Pero vos te va a dar un cagazo y sentir esta misma sensación de cuando vas a poner en un oral o cuando tenés que hacer. Es que igual, a ver, esto de tener el miedo, como que está la posibilidad A y la B, bueno, capaz que hay más, ¿no? Pero siempre hay una que es la peor, por ejemplo, que te coma el león o que tus viejos se calienten con vos. Pero creo que depende de cuánto tiene que para perder la persona. O sea, no es lo mismo lo que tiene para perder una persona de esa época, como vos decías, Mm, en pelotas, en una tribu, que Juana yendo a cursar. tal ¿Sí? cual. Pero, O sea, como que tiene que ver con lo que hay para perder sí. entonces. Pero creo que las dos son miedos. Como que Sí, me gusta meter. Está bien, lo que pasaba, o sea, correr del león y salvar la vida a uno es un miedo, pero también enfrentar los problemas en pos de un futuro mejor o de una situación más favorable, también a veces nos da miedo esas situaciones. Pero es como que a la vez son dos cosas re distintas y usamos la misma palabra, ¿no? Yo me ponía a pensar eso. o sea, entre las dos situaciones decís. Claro. O sentís que es la misma. Yo creo que es la misma, pero aplicadas a dos personas totalmente distintas, con dos situaciones totalmente distintas. Se puede aplicar ahora, actualmente, no sé, hablando de clases, por ejemplo, Sí. clase social, económica. Yo, yo, pibe de clase media, Mm. normal, eh, me voy no sé, acá nomás a Villa Talleres y voy caminando a la noche y capaz que voy a estar recagado, depende qué pasa, pero por un solo prejuicio mío. Si Totalmente. es una persona de por ahí, no quiero ser indiferente, No, suena no, horrible no. lo que estoy diciendo, pero no me sé explicar. Un vecino de ahí del barrio, capaz que no es lo mismo. ¿Y qué onda los prejuicios? Porque suena también capaz que esta huida. Porque si uno escucha, no sé, en las noticias con los amigos dicen, no, 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 en tal barrio te asesinan, en tal barrio te afanan, en tal barrio te hacen esto. Y bueno, cuando va a ese barrio va a ir recontra recagado. Sí. Y capaz que a vos nunca te pasó nada y capaz que nunca viste nada, pero tenés como el prejuicio de la gente que vive en ese barrio, ponele. Y es la actitud del chabón con el ruido, o sea, evita arriesgarse a eso Sí, directamente y opta por no ir. sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que encontré muy relacionada a esto son dos experimentos que hicieron, no me fijé hace cuánto, pero ponele que hace dentro de los 100 años en los que estamos, ¿no? Ok. Uno lo hizo John Wotton. Se puso re científico este Sí, programa. sí, sí, sí. Igual estaría bueno que algún día traigamos a alguien que sepa lo que
sucede cuando tenemos miedo en el cuerpo, ¿no? Tipo traer un psicólogo, un médico. A ver una qué médica. pasa físicamente. Claro, que venga y nos dice, no, se Se libera te la frunce glándula. el ojete. ¿Por qué? ¿Por qué Claro. reaccionan mis esfínteres? Me estaría piola saber Sí. qué onda le pasa al cuerpo. Bueno, ahí lo anoto. John Wooten, o una cosa así. El chabón hablaba del miedo adquirido. Y hizo este experimento que llamaba el experimento del pequeño Albert. El chabón tenía un bebé. ¿Esto cómo? El pequeño Alberto. El pequeño Alberto. Ok. Pero era medio turbio porque ¿quién prestaba a su bebé para que le hagan experimentos? No sé. Sí, que él me decía Alberto también. al nene. Pobrecito, tenía bigote. Entonces tenía al bebé y dejaba que el bebé jugara en el laboratorio con las ratas, con los conejos. Lo cual ahora que lo pienso, John Wooten era un muy mal padre. Ah, era el hijo, ok. Y no sé, pero. No, capaz que era un tío ahí. Pero mal. Sí, o sea, un los hijo de padres y no irresponsables. Sí. Entonces le dejaba jugar con todos los bichos, qué sé yo. Pero un día, cada vez que el bebé iba a tocar un ratón, por ejemplo, hacía un sonido fuerte. Ta, así, que se escuchaba. Entonces el bebé se asustaba. Entonces cada vez que tocaba, sonaba un martillo que le pegaba una chapa, ponele, y hacía un ruido fuerte y el bebé reaccionaba. Sí. Entonces, cuando el bebé se da cuenta de esto, y cada vez que va a tocar un ratón, un conejo, lo que sea, suena este sonido con el que se asusta, deja de tocar a los animales, los deja de tocar, y se da cuenta que cuando no los toca, no pasa nada. Entonces, después se dieron cuenta los científicos que cuando le mostraban fotos de un conejo, de un ratón, o incluso de la barba de Papá Noel, el bebé se largaba a llorar. ¿Por qué Papá Noel? No sé, porque era peludo, ponele. Porque eran todos, no sé, ratoncitos medio peludos, conejos medio peludos. Traumadísimo, Traumadísimo. por Alberto. John Wooten era un hijo de puta, Sí, mientras más lo pienso. No era un buen tío. No. Pero, y bueno, y hablaba del miedo adquirido. Porque de esto de como que le inducieron a que tuviera miedo a eso. Yo te pregunto, este experimento que fue así muy particular y con estas condiciones, ¿crees que en la vida real, y hoy en día siglo XXI, se nos dé algo así? ¿En la el vida día a día. cotidiana? Sí. ¿Se te ocurre algo? Yo creo igual, o sea, como que deja de hacerlo porque escucha el sonido y calculo que porque al bebé en ese momento no le gustaba, le producía algo malo. Sí, totalmente. Un susto, una irritación por el sonido, no sé, que te rompa las pelotas nomás. Y porque también era como un desconocimiento. Uno escucha un ruido fuerte y los sonidos, Claro. los sentidos se le alteran. También, sí. Pero si te pones a pensar es la misma forma que tiene la gente de criar a sus mascotas. Sí. Muy relacionado a la violencia, capaz. Por eso, además, este golpe, como vos decís, creo que fue la única cosa buena que hizo el chabón porque capaz que lo quería surtir Claro. y dijo, no, vamos a pensar un poco en el pibe, pobre Alberto. Y Sí, entonces sí. se puso a hacer un sonido que le generó un malestar. Lo veo en... No sé, o sea, en eso están basadas por ahí las reglas de los juegos, por ejemplo, de los deportes. Ajá. Pero no creo que generen un malestar en la persona. ¿En dónde lo viste vos? Yo lo que estaba pensando era en los medios de comunicación y un poco en... Bueno, hace un rato hablábamos de los prejuicios y creo que capaz que es muy relacionado a eso. Pero también, yo por ejemplo, bueno, vos sabés, me gusta mucho viajar a dedo. Y he viajado mucho a dedo. Y desde chico, que no sé por qué, me copaba la idea. Pero ¿qué es lo primero que te dicen? O sea, si vos pensás, de repente tu hijo te dice, papá, quiero viajar a dedo. Violación. Sí, así al toque. Así es heavy. Sí. Te van a violar, te van a raptar, te van a robar, te van a golpear. O sea, horrible. Y yo decía, no puede ser esto. ¿Por qué me dicen todo eso? Y capaz que cada tanto en la tele salía así, viajeros o viajeras estaban viajando y los violan. Pero una vez cada 1000. Pero nunca me enteraba de Sí. todos los que viajaban a dedo
y tenían historias increíbles Es y que no. disfrutaban y compartían. No es algo de que va a salir en el noticiero. Jamás. Y cuando tuve mi primera experiencia viajando a dedo, fue lo mejor y lo más hermoso que me pasó. Y desde ahí que he viajado siempre, siempre a dedo y me encanta. Y, yo decía, esto era como un miedo adquirido. Porque yo cuando me paré en la ruta, la primera vez estaba cagadísimo. La primera vez que frenó un auto, al primer auto le dije que no. Porque había mucha gente y dije, uy, no, no, no. No, gracias, le digo, está bien, no, no voy para ese lado. Era un señor, vení, subite vos conmigo. Y era un tipo, ponele que era la esposa y el hijo, no sé, pero eran 3 o 4 personas. Y yo dije, no, ni a patadas. ahora cuando viajo digo que me pare cualquiera, hasta en bicicleta, que me levante. Sí, sí. Quiero llegar a algún lugar. Y vos decís que ese miedo, ese prejuicio puede estar impuesto por hasta el noticiero, hasta tus viejos. Totalmente. Porque si vos sabes como una parte de la información y no sabés la otra, Sí, sin hablar. acá no sabía Es que te obliga Alberto que... a quedarte en nunca saber qué va a pasar. O sea, Sí. en quedarte en lo seguro, en huir del ruidito en Sí. los pastos. Y no hacer algo que tiene ganas, porque yo, perdón, Alberto quería acariciar a los animales porque ponerle que eran amigos, no sé, Claro. pero se llevaba bien. Quería estar con los bichitos, pero después se dio cuenta que le daba mucho cagazo porque cuando lo hacía escuchaba este ruido. Me proyecto y digo, Juanita siempre quiso ir a viajar a dedo, pero cada vez que decía, che, quiero viajar a dedo, era, no por esto, no por esto. Y no solo mis viejos, ponele Claro. el resto de gente. Es que cada vez que hablan de esto de que los medios por ahí te dejan eso en la cabeza, o un prejuicio, un miedo, los padres, me hace acordar a la película esta, que tenés un cuadro acá, Sí. The Wall, de Pink Floyd, Sí. que es un álbum. En el álbum habla de un chaboncito que se llama Pink. eh, y bueno, es conocido el álbum por hablar de esto, de otro ladrillo en la pared, de la canción como más, Sí, sí, más sí. conocida. Y de lo que trata es justamente de eso. Habla de la historia de un pibito que en sí, o sea, lo que dice es que va construyendo una pared alrededor suyo con todas estas cosas que le van pasando, con el miedo a que se muera su viejo en la guerra, el miedo que le impone su mamá a estar con otra persona, a salir con sus amigos, a confiar en el gobierno. Hay una canción que habla mucho de eso, se llama Mother. Ajá. Al miedo que te impone, no sé, un medio de comunicación. Sí, sí, sí. Muy, muy recomendable para este tema. Mal. Cada vez que me hablan de eso me hace acordar. Porque me siento muy identificado con eso. Claro. Está bueno. Te voy a confesar que no la vi igual. Tengo un póster gigante acá. No, ya lo sé. Quería dejarte en evidencia. Claro, que me quería dejar mal. Y mira, te tengo otro experimento. Re científico Ese somos. de 1936, ¿no? Exacto. Ponele. Este era un bebé que se llamaba Ricardo. No, esta vez fueron un poquito más decentes. Ok. Igual es súper debatible, ¿no? Pero esta vez lo hicieron con monos. Qué sé yo, salieron de los humanos, se fueron con otros animales. Hoy está en mucha discusión. Pero Ok. creo que para 1936 Pero era un poquito mejor. además antes estamos hablando de que puede haber sido el sobrino. El Claro. hijo, así que medio turbio. Dale. Bueno, y este era un miedo adquirido por el aprendizaje. O sea, ¿cómo era el experimento? Filmaron a un mono en el que cuando le acercaba una rosa, el mono chillaba, gritaba de miedo, asustado, se ponía como loco. En realidad el video estaba editado. Al mono en realidad lo que le acercaban era una serpiente, pero la gente que veía el video habían editado todo para que parezca que se le acercaba una rosa. Entonces yo televisor veo el video y digo, wow, le tiene miedo a la rosa. Cuestión que ese video se lo mostraron a otro montón de monos que se lo pasaban y se lo mostraban y los monos lo veían y aprendían. Veían cómo su compañero monito veía una rosa y se asustaba. Entonces un día trajeron a un pibe y el pibe se acercó a los monos, todo bien, y cuando saca la rosa los monos disparan y se ponen como locos. Claro, ellos nunca se habían acercado a una rosa, pero habían visto por este video que tenían que asustarse, que tenían que ponerse como locos, que era sinónimo de miedo a la rosa.
en vez de la serpiente como correspondía. Claro, lo que hablabas hoy entonces. Súper relacionado a eso. Al miedo por aprendizaje, un poco por mirar lo que hace el resto. Por ejemplo, del otro. Totalmente. Y me hacía pensar en hoy, creo que no es tan explícito así hoy, pero creo que pasa un montón. No sé, pero siento que a veces este miedo de salir de la zona de confort es porque vemos que el resto de personas capaz que tampoco salen de su zona de confort, en nuestro grupo de amigos. Yo creo que si en nuestro grupo de amigos vemos que está constantemente haciendo cosas que le dan miedo en pos de algo más lindo, esta semana aprendí la palabra en pos y la uso un montón. Así, paréntesis. Post con T. No, no sé. ¿Y va separado? Sí, en pos, como para lograr tal cosa. Sí, ya sabía, pero... Siempre se puede tener la clase de literatura. Buenísimo. Sí, en un podcast de miedo. Tal cual, nada que ver. Bueno, esto, se me fue la idea. Bueno, en pos de querer algo más lindo, si tenés un grupo de amigos que lo quiere hacer y que lo suele hacer, vos capaz que te animás y te subís a ese tren de, bueno, entre todos crezcamos. Sí. Pero por otro lado, si todos tus amigos están siempre en la misma, que no digo que estén necesariamente mal, pero si ninguno sale de la zona de confort y está como sin enfrentarse a nuevos retos, vos capaz que estás en la misma también, porque desencajás. Es que también depende qué persona sea, o sea, si... Yo creo que, tomando de ejemplo la pelotudez que hablábamos el otro día, de que vos te ibas a correr eso disfrazado, si yo no veía, te veía a vos haciéndolo, yo no lo hacía en pedo, pero porque no tenía nadie que me... Claro. Capaz que yo desde hace rato quería hacer una pelotudez así. Pero creo que, como en todo igual, en todo se necesita el apoyo de alguien. Está buenísimo que tener esa predisposición y ese valor, esa valentía de hacer algo que no te importa, o sea, que no te importe que no lo haga nadie más, es una virtud bastante grande. Sí, especial si es realmente lo que querés para tu vida, si realmente es lo que necesitas cruzar para convertirte en un mejor Lauti, un mejor Juana. Sí, o sea, en realidad primero saber qué es eso, o sea, que eso es lo que te da miedo y eso es lo que querés pasar, quién sabe para qué, ¿no? Claro. Porque a veces no sabés cuál es el resultado de vencer ese miedo. A veces que está ahí y fue. Posta. Lo decíamos el otro día. Sí, ¿y qué onda con los que están ahí? Y ¿sabes qué me pasó buscando? Tengo acá como un montón de cosas anotadas y voy tirándote temas. Sí. Me siento entrevistado. Claro. Y no, me puse a buscar videos en YouTube a ver qué encontraba y puse directamente qué es el miedo. Okay. Así, bien de Wikipedia. Y sabes que me salieron muchos videos de coaching. Yo le tengo un poco de, no sé si de asco, pero les tengo un poco de rechazo a los videos de coaching. ¿Pero cómo coaching? Coaching y... ¿De entrenamiento? Claro, porque no sé si sabías que hay como una tendencia ahora y hay como lugares donde uno va a hacer coaching y es como que te enseñan a ser mejor persona o a... No sé muy bien cómo es la cosa. O sea, yo me imagino coach, entrenamiento físico, no... Bueno, pero este es como un entrenamiento más moral, ponele, o más de superación como persona. No sé mucho. Ajá. Yo la verdad que no los investigué, pero me suenan raros. Pero tipo de autoayuda. No. O de alguien asistiéndote tipo terapia. Eso me imagino. Y es una combinación. Yo conocí el coaching una vuelta volando en un avión, me senté al lado de dos chicas y nos pusimos a hablar y las dos eran entrenadoras de coaching. Te hicieron la cabeza, man. Me llenaron la cabeza. Saliste llorando. Estaba ripodrido. No puedo hacer. Es que me lo querían vender, no me gustaba. Y era como, no. Encima se garpa eso. Claro, vos tenés que garpar, y es caro. Malditas. Son cursos y talleres de cómo ser mejor emprendedor y mejor vos y cómo cómo tener la familia que vos deseás. De repente se me vino el libro, el que me dijiste que era del Ravi Shankar. Sí, ahí, ¿cómo se llama? Les cuento que me compré un libro, ¿cómo se llamaba? No sé, tenía una semilla y... de Osho. De Osho, ahí está, de Osho. Que resulta que era un libro espiritual medio turbio y yo no estaba ni enterado, estaba leyendo re apasionadamente un librito y después lo vio Juana y me dice, ¿vos sos de eso? Me dice. ¿Sos de esa secta? Sí, me rejugó, así que bueno. Sí. Pero no lo soy.
le recomendamos ver ese documental que se llama Wild Wild Country, que nada que ver con lo que estamos viendo, pero hay muchas escenas de mucha gente que miedo a ser diferente ahí en ese documental, en esa secta. Sí, 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 sí. Sí, ¿Podemos decir que no apoyamos las sectas desde este podcast? sí. Sí. Así como mensaje institucional. Ok, dale, me gusta. No se metan en las sectas. El podcast introduzca nombre aquí, Ah, claro. no apoya las sectas. Eso. Bueno, volviendo al tema de los coaching. Vi Ok, muchos sí. videos de eso y hablaban como muy de esto, de los miedos. Y una de las cosas que hacían era como, porque sabemos que vos tenés este miedo, porque sabemos que vos le tenés miedo a esto, y vos querés superar este miedo. Y yo me ponía a pensar, como que proyectaban un montón de miedos que realmente capaz que no eran tan así en mí. Pero, claro, seguro tiraban tipo... Eso es rechoto también. ¿Por qué Sí. todos le tenemos miedo a lo mismo entonces? Y yo creo que todos le Eso tenemos miedo a está cosas distintas. reimpuesto por alguien. Totalmente, y por eso no me gustaba Los tanto. Illuminati. Pero sentía como que él me quería dar la solución a problemas que yo no tenía realmente. O te los quería despertar. Bueno, pero despertar es un poco lo que intentamos hacer acá. Está bueno que la Sí. gente empiece a pensar en estas cosas que a nosotros nos hacen ruido en la Pero cabeza. no que los invente. Pero no que los inventen. Bueno, y yo cuando escuchaba el podcast, el video era más onda depresivo, Sí. más onda, no, tenés este miedo y te hace mal y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo decía, es una cagada mi vida. Claro. Yo capaz que no porque estoy más Suicidio, armado, ¿no? sí, estoy más armado para escuchar esas cosas. Y digo, bueno, el podcast que queremos hacer con Lauti que no sea de esa onda. Nosotros no le vamos a proyectar un miedo a nadie, ni le vamos a decir ni que tenés que superarlo, ni que tenés que tener este miedo. Sino que vamos a hablar de temas en el que intentemos despertar cosas en la gente, ¿no? Es que simplemente, o sea, lo que decíamos hoy, que la primer parte es saber que a qué le tenés miedo Sí. o sí, rescatarte de que sí, le tenés miedo a eso, le tenés miedo a hablar con esta persona, le tenés miedo a hacer así, a ponerte un sombrero raro. Un disfraz de dinosaurio. También Sí, logro desbloqueado. desbloquear. Bueno, y la otra que muy súper relacionado a eso es que no es malo tenerle miedo a las cosas. O sea, no es malo decir tengo miedo, es normal, creo yo. Eh, Nos pasa a todos. sí, sí, a ver, no sé si es normal, o sea, ¿No? decirlo, decís vos o... No, tenerlo. Ah, tenerlo sí, sí, Muchas sí, veces sí. encajonado y a veces se sabe. O sea, tus amigos lo saben. ¿Cómo Ponele. es una persona que no le tiene miedo a nada? Terminator. Una máquina. Es como una máquina, es un sentimiento. Si no tiene ese sentimiento, ¿conocer a alguien que no le tenga miedo a nada? Capaz no lo demuestra, pero capaz que en el fondo sí. Es que yo creo que la gente que nosotros pensamos que no le tiene miedo a nada es porque no demuestra. Porque no demuestra. ¿Y está bueno no demostrar que tenés miedo? O sea, estaría bueno no tener miedo. Sí, ¿Y pero dónde está el progreso? como que. ¿Cuándo decís, che, Mm. hace 2 años yo Pero no hacía esto, claro, yo no era así? pero vas progresando, pero siempre como que va cambiando capaz que tu miedo. Por Claro, ejemplo, yo bueno. hace 5 años capaz que tenía miedo de mi primer final cuando fui a rendir en la uni. Hoy tener un final es más un trámite, como estoy más acostumbrado. Pero capaz que me da más cagazo encararme una mina que me gusta. Porque capaz que es algo que no es tan Que constante. no lo haces constantemente. Ponele, hoy tuve un examen oral en alemán. Y digo, esto no lo hice nunca. Y andaba un poquito más cagado. A pesar de que era un examen, era algo que a lo que no me había enfrentado nunca. Claro. Pero creo que no es malo tener miedo, porque ahora puedo decir, bueno, che, hice un examen en alemán, aprobé, No, ni estoy hablar. contento, superé. Pero, o sea, por la satisfacción que viene después. Sí, incluso me caí de risa cuando terminé el examen, caí de risa con la profe y le tiré un par de chistes. Como que superar el miedo te da esa sensación de, oh, qué Y lindo, le ¿no? empecé a hablar de los miedos. Le pregunté, ¿qué es el miedo, profe? Y así aprobé. El secreto es distraer a los profesores. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Arre. No, te iba a decir algo y me olvidé. Yo te tengo Laguna mental.
¿Qué es para vos una fobia? Una fobia. Una fobia, toma, te maté. No, no. Ah, el capo. No, yo te digo a lo que lo relaciono, no sé qué es, o sea, literalmente. Como que fobia lo relaciono, o sea, como un miedo, pero algo como tangible. Mm, O sí, a un sustantivo, por así decirlo. está buena esa ¿No? definición. O sea, porque lo primero que pensás es en arañas, ponerle, ¿no? Claro, pero no como una acción. Tengo miedo a tirarme de... De paracaídas. Claro. Eh, fobia a estar encerrado, fobia Claro, a las personas. sí. Eh, Sí, sí. Yo lo que investigué, que hablaba de la fobia, era como este instinto de miedo, de huida, del que hablamos primero del león, sí. ese que te deja paralizado, eh, subía como un nivel más y se transformaba en fobia. Y la fobia te deja Ah, sí. estático. Es como, veo una araña y no puedo hacer nada. Es como una fobia, no puedo reaccionar, pero tampoco huyo, es como que estoy en este estado de que no puedo hacer nada. Raro. Y pero entonces, ¿qué tan bien usado está la xenofobia, la homofobia? O sea, esas Bueno, personas les ponele, vos sos homosexual, yo soy heterosexual y soy homofóbico. Y sí. estoy acá y que me paralizo. Qué buena pregunta. Está exagerada esa palabra entonces. Y capaz que sí, porque la homofobia es miedo, porque yo la tengo más Claro, relacionada a al odio. rechazo. Vamos, este es un programa del siglo XXI, vamos a buscar en Instagram, ¿no? Tenemos wifi, gracias. ¿Te imaginas que tengamos sponsor algún día y nos manden cositas? Ponerle. Tomamos yerba pípore. No nos menciones, no nos pagan. Voy a buscar así. Homofobia. Ay, esto queda en mi historial después. Ahora tu yo relleno. Marolio está. Mirá, acá está. Homofobia, antipatía u odio hacia los homosexuales. Claro, es odio. Antipatía u odio, entonces no es miedo. No, pero mira, cuando busco qué significa fobia del griego, que no sé pronunciar, phobos, dice pánico. La fobia es un pánico. ¿Pero por qué el pánico se transforma en odio? Por la reacción, ¿será? O la sensación de disgusto. Porque yo creo, bueno, o sea, hablando de lo que decíamos del homofóbico, Mm, yo creo que al contrario, como que se siente superior. sí, sí. Pero también le tiene un rechazo a la situación. Como quien le tiene fobia a las arañas le tiene un rechazo a las arañas. No sé si las odia como para hacer que no puedan votar, pero Claro, no, que no se puedan voten las casar. arañas, claro, que no se casen esas hijas de puta. Pero le tienen ese rechazo, pero es verdad, no sé, un xenófobo no se queda tieso cuando ve. Claro. ¿Qué pregunta? Y si yo te digo, bueno, después de las fobias está el ataque de pánico. ¿Qué onda con el ataque de pánico? ¿Conoces a alguien que haya tenido un ataque de pánico? Sí. ¿Vos? No, no. Una exnovia. Ajá. Eh, estábamos en una habitación, o sea, llegábamos de un viaje, eran como las 3 de la mañana. Nos juntamos a tomar mate y como que en el auto veníamos hablando de historias de terror y qué sé yo, ¿no? Sí. Cuestión que estábamos en la mesa sentados y en un amigo como que se para, se va afuera, se ve que la chica no lo vio, el chico se va por una puerta que estaba atrás de la silla de ella Sí. y cuando vuelve a entrar, ella se da vuelta y justo ve que aparece él atrás y ahí al toque le agarró un cagazo tremendo, se metió abajo de la mesa y se agarraba así la cabeza y no, Una fue situación de una mierda. situación y encima yo tieso así, ¿qué hago acá en este momento? Claro. No pude reaccionar porque como que o sea, como que reaccioné pero no me podía mover porque estaba contra la pared. Mm. Entonces no podía salir y al toque una amiga se quedó con ella, la abrazó. Eh, esa fue la única vez que vi un ataque. A ver, no sé si
esto está comprobado que fue un ataque de pánico, pero fue lo Sí. más cercano, me parece. Y Sí, sí. fue, o sea, me sentí totalmente mal por ella, o sea, la situación era horrible, se le notaba en la cara que estaba aterrada totalmente. Y estaba como, no sé, me la imagino ida del plano, como que no podía pensar Es racionalmente que no, se metió tampoco. abajo de la mesa y, o sea, no se daba cuenta que estábamos nosotros alrededor sentados, era una... Wow, Pero yo creo que era porque venía maquinando mal la cabeza de lo que veníamos hablando. claro. Se había quedado pensando en eso. Wow. Yo no sé si conozco así gente tan directa que haya tenido un ataque de pánico. Pero es re jodido. Es como que ya todos tus instintos se apagan. O sea, no todos distintos, todo lo contrario. Tus instintos empiezan a funcionar al pleno y tu capacidad de razonar, chao, dice, yo en esta ni me la juego. Sí. Tengo... No, bueno, hay otro que no sé... No, no importa, no importa. Me voy a Está meter en bien, quilombo. no se cuenta, no se cuenta. Tenía una No, vida re turbia de la nada, chabón. acá no hay nombre. Primer capítulo disfrazado de Lemur, a la segunda una juntada re turbia. Claro, menos mal que los que escuchen esto, la mayoría nos conoce. Sí, Espero. sí. Un saludo para Y mi tía. ¿te animás a dar una definición, volviendo a lo que hablábamos al principio, de qué es el miedo para vos? Yo estuve preguntando a un montón de gente en la semana. Me gustaría leer lo de la gente primero. Escuchar qué dijo la gente. Sí, sí, y después decir algo mejor. Es buena. No lo pensé mucho. Yo tiré en Instagram. Mira, te voy a decir algunas cosas que me ¿Sos escribió un la... influencer? Soy influencer, 700 seguidores y subiendo. Mirá vos. Para mí la gente es famosa cuando tiene más de 1000. Ese es el término famoso. Cuando para dice mí. un K. Un K, sí, sí. Famoso. Mira, es buena. Pero ahí es cuando te empiezan a seguir páginas returbias y te unen a Sí. chats revisarlos. O sea, a mí me pasa, no sé por qué. A mí, no, tan influencer no soy. Nada, bueno, no. Mm, Pero bueno, Juanma me pone, o Juanma, un amigo, no iba a decir el nombre, pero ¿cuántos Juanma hay? 3 millones. Sí, sí. Me pone, imposible describir la palabra miedo sin usarla o algún sinónimo como el temor, pero podría decir que es una sensación de que vas a perder algo o sensación de que va a pasar algo no grato. Y esa misma sensación te genera otra de tristeza o angustia. Ujú. ¿Está lindo? Sí. Va, o sea, está lindo, me parece que con mucho sentido. Estoy buscando acá. Y claro. Súper clara. Uy, pará que se me fueron todos los mensajes. Te juro que tengo cosas escritas. Marolio, le das sabor a tu vida. Em, Marolio, esta. Te juro que la voy a encontrar. Acá. No, tampoco. Es que soy influencer. Tengo Tenés demasiados chats. demasiada gente me responde. Es que ayer Juana subió un video muy interesante en el que nos explicaba, nos enseñaba cómo pelar una naranja, era una mandarina. Era una mandarina, pero como no tenía mandarina usé una naranja. Ah, Por hijo eso de puta. estuvo difícil. Hubo complicaciones en el Sí, medio. un poco dura la naranja. Sí. Bueno, claramente estos mensajes no se van a querer mostrar. Creo que Juana está nervioso. Acá está, para, ya empecé a encontrar. Dice, vio lo que sentí hoy antes de que me saquen una muela. Dice, antes, hace miles de años, o quizás no tantos, era útil para que no termines devorado por un oso o algo así. Che, era lo que hablamos recién. Pero que ahora es uno de los sentimientos que más nos perjudica, ya que nos priva de hacer cosas que parecen arriesgadas, pero en realidad no lo son. Como hablarle a la que nos gusta, por ejemplo. Ujú. Bueno, acá un amigo pone algo así como la reacción ante lo desconocido, lo inexplorado o ante lo que somos conscientes que escapa al propio control. A la mierda. Sí. Una amiga pone la incertidumbre que te genera no tener control de lo que va a pasar, influenciada por las inseguridades, la falta de confianza. Mucha gente respondió respecto al futuro, la inseguridad de lo que va a pasar, el desconocimiento de lo que se viene, el no control. Pero, ¿le tenés miedo a eso o eso es el miedo? Si le tenés. Pará, perdón. ¿Le tenés miedo a qué? Claro, mucha gente me dijo, y el miedo es esa inseguridad a lo que se viene, inseguridad al futuro. Y mi pregunta es, ¿eso es el miedo o eso es un miedo? El miedo a desconocimiento pueda del pasar. futuro, claro. O miedo sinónimo de desconocimiento. Porque esa es súper válida.
Claro, pasa que es raro porque, o sea, vos le tenés miedo a algo que va a pasar, pero ahora. Claro, No es que claro. le tenés miedo después. No, no, porque hoy no sabes lo que va a pasar. Mañana Claro, cuando ya pasó, ya está. ya está, Y cuando está listo. pasando lo mismo. Pero a veces, sí. O pará, porque incluso podemos hablar de cosas muy heavy, porque si una persona es violada y después va a andar con un miedo toda su vida, influenciado por lo que le acaba de pasar. Entonces ya pasó, pero el miedo empezó Claro, ahí. sí, pero sigue estando relacionado con el futuro. O Sí, sí, sea, porque es el miedo a lo que pudo llegar a volver claro, a porque pasar. está Sí, es verdad. pensando en que puede volver a pasar eso. Es verdad. Entonces siempre está relacionado con lo que va a pasar. Pero entonces, ¿qué onda la gente eh, que le da como que siente esa adrenalina copada de antes de hacer algo? Tirarse un paracaídas. ¿Eso también es Saltar de miedo un... si está bueno? ¿Si lo disfruta? Y pero en realidad no está bueno el miedo, pero sí está bueno lo que te genera. Capaz, o sea, hay gente que busca En el miedo, la adrenalina. O buscan la posibilidad de que falle. Porque uno cuando se tira un paracaídas, está todo controlado, qué sé yo, pero existe la claro, posibilidad y uno lo sabe. sí, sí. Y por eso le da cagazo. Pero en ese periodo lo que uno disfruta es la adrenalina, capaz, ¿no? A mí me pasa que cuando viajo a dedo y para un auto, a mí me agarra una adrenalina de decir, "Oh, me levantaron genial, Sí, ahora sí, tengo que sí. ver a la otra persona y nada, empezar la charla. Pero ese tiempo entre que agarro mis cosas y me subo al auto, se me genera un tutum, tutum en el corazón. Claro, sí, ni hablar. Que está bueno, está bueno, es como, nunca me tiraron paracaídas, pero me imagino que es una sensación similar. O cuando uno termina, no sé, uno se encara a la piba que le gusta, o al pibe que le gusta, y le dice que sí. Ya está, estás. Al principio tienes un cagazo terrible, pero cuando lo Claro, ahí lograste, tiraste toda la mierda y fue el mejor es momento. el mejor momento de tu vida. Sí. Em, o sea, en ese sentido, en el del chabón del paracaídas, por ejemplo, Mm. em, es alguien que disfruta entonces del miedo, de su propio miedo, pero de enfrentar su miedo entonces. Sí, Porque si se va para atrás, calculo que es un garrón, se quiere matar el chabón. claro. Es verdad eso, de O disfrutar sea, su propio disfruta antes de miedo. hacerlo entonces. Sí. Pero el ahí, si vos estás recontra cagado, el despegue del avión, la charla que tenés antes y todo eso, la pasás como el ojete. Sí, sí, sí. Pero una vez que lo haces, una vez que superás el miedo es como que te genera esa sensación re linda. Cuando lo superás, o no. O a veces capaz de superar un miedo. ¿Existe el caso de que superes un miedo y sigas como súper con la cabeza en otro lado? En otro lado de que lo superaste, No, claro, o sea, de que como que no lo superaste y estás en esa disyuntiva de no saber qué claro, hacer. claro. Como que te da mucho miedo hablar al frente del público. Vas, lo haces, normal, qué sé yo, y cuando te bajás, igual seguís como medio preocupado y medio con la cabeza dando vueltas. ¿Puede pasar eso? ¿O no? Una vez que como superaste, te llega No, esa yo creo que sensación. sí, sí, vuelve. Sí, vuelve totalmente. Si me pasó, ejemplo chiquito y pelotudo, Mm, después de grabar el primer capítulo de sí. esto, yo no lo escuché porque te acordás que habíamos dicho que no íbamos a escuchar. Cuestión que después lo había reescuchado hoy, me lo mandaste Sí. y lo escuché hoy recién. Y en todo en todo ese tiempo, que fue un día, nada, mentira, fue un mes y pico, eh, tenía cagazo de escucharlo y decir, qué chique poronga que grabamos, qué es Sí, esta sí, sí. boludez. Me pasó un poco, pero fue más divertido que eso. Sí. Pero creo que fue el cagazo que tenía antes de grabarlo, se volvió A proyectar. sí, de nuevo. Sí. No sé si por el largo tiempo que quedó sin Sí. escucharlo. Sí, y hasta que lo naturalices. La gente que hace radio, creo, es como que al Claro. principio también dice, me está escuchando gente, ¿y qué estoy diciendo? Y esto no se vuelve a grabar. Y nada, después ya lo hacen como si estuvieran charlando con unos amigos. Que creo que es el objetivo, ¿no? Sí. Como que normalizarlo, cosa de que ya eso no te dé miedo. La actividad que sea. Y yo me animo a tirar una definición de miedo. Me alegro, dale. Pero no estoy seguro de lo que voy a decir. Ah, no seas cagón. Y Ah, siempre me da cagazo. No, pero es que
estamos hablando de un montón de cosas que... Y ninguno de nosotros es ningún profesional y somos como dos pibes del día a día. Entonces como que lo nuestro es válido para nosotros. Entonces por eso me gusta decir esta definición, pero para que alguien la agarre y la mejore. Ujú. Y le dé vueltas y nos haga una pregunta y nos digan, che, para esto del miedo, yo no concuerdo un carajo. Para mí es esto. Y seguir construyendo. ¿Me Ujú. seguís? Como que Sí. voy a tener una definición, pero me valido poder cambiar de parecer en el futuro. Ah, ¿Me total. dejás? O sea, dejás el final abierto. Sí, sí, sí. Ponele puntos suspensivos. ¿Eso es dónde lo leí? En un libro de Paenza. ¿Ubicás a Paenza? ¿El de las matemáticas? Sí, en un libro que escribió, él arranca ¿Quién lee un libro de Paenza? Yo, me encanta, me lo he leído casi todos. Qué grande que es Paenza. Vos debes ser de Roca. Es tal cual. No, y que me lo regalaban de chico y me encantaba. Bueno, cuestión que Paenza arranca un prólogo hablando sobre la educación y cómo la educación hoy debería ser, además de saber leer y escribir, saber programar y hacer código de Ujú. computadora. Y mientras empieza a hablar de todo esto dice, yo creo que es el futuro, pero es algo que me dejo la duda. O sea, esto es posible que cambie. Mientras avanzamos y crezcamos y lo vuelvo a repensar, es posible que no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y dije, es muy válido. A veces no hay que decir las cosas como hechos, tácate, tácate. A veces podemos decir, che, bueno, pienso esto, pero me valido volver a repensarlo. Sí. Sí, mientras esa... A ver, o sea, eso está re bueno. Mm. Dejarlo abierto como para en un momento, porque la gente va cambiando, Sí. el mundo va cambiando, entonces vos vas cambiando y tus opiniones. Pero está bueno mientras vos en ese momento que lo decís tengas una opinión más o menos formada. Sí, 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 tal o cual. sea, en ese momento yo creo que el chabón lo decía o sea, realmente pensando en que podía cambiar después, no diciendo, che, no tengo ni puta idea de esto, me Claro. lavo las manos. No, no, claro, claro, claro. Es una opinión con fundamentos, pensada. Sí. Bueno, yo creo que el miedo es la sensación que nos genera el superar una barrera para ser mejor persona. Y es muy raro, es muy abierta esta definición, porque ser mejor persona es como, bueno, ¿qué significa ser mejor persona, no? Pero creo que el miedo es lo opuesto a los sueños. Voy a ser acá como muy dulce. El miedo es lo que se opone a que nosotros queramos ser mejor, a que nosotros seamos más libres y trabajemos en pos de nuestros sueños. Mi sueño siempre fue viajar, por ejemplo, y conocer un montón de gente. Y como no tenía plata, una de las opciones, y la más linda, era viajar a dedo. Y yo tenía mucho miedo de eso. Se oponía a lo que quería hacer. Claro. Se oponía a mi sueño de conocer gente viajando, de sacarme los prejuicios, de hacer un montón de cosas. Y fue así, digamos. Una vez que superé ese miedo, para mí generé un Juana mucho más lindo, mucho mejor. Y de ahí surgieron otros miedos más grandes. Por ejemplo, ahora tengo mucho miedo de hacer barco stop. ¿Qué es eso? Es hacer auto-stop, hacer dedo, pero con barcos. O sea, quiero ir al puerto, llegar y decir, hola, ¿qué tal? Me voy a donde se vayan. No sé cómo funciona eso. Claro, no sé, Pero sé que hay gente que lo hizo. no sé dónde entrás vos con el Vos te dedito. pones una lancha No, una boya así hasta que pase un barco. y tenés que acercarte al puerto y acercarte y preguntar, hola, ¿qué tal? Soy Juana, estoy viajando, quiero hacer barco Es como stop". otro nivel ya. Es otro nivel. Pero Igual yo me parece ese un poco, no sé si es más seguro que el otro. más acá Te vas sí- al mar Claro. y hay mucha gente. El ahí tema es que adentro. si te toca una tripulación jodida, te la va a pasar re mal. Ese Claro. es el problema. Como que yo el miedo al rechazo o sea, Ah, bueno, lo superé mil Podés veces. hacerle así el dedo a un crucero y terminar laburando de Terrible. mozo. Ay, ¿te imaginas? Pero bueno, en pos de generar un Juana que pueda viajar a dedo conociendo gente a otro continente, primero necesitaba de un Juana que pudiera viajar a dedo en su propio país y necesitaba de un Juana que se animara a hablar otro idioma y hacer dedo en otro país. ¿Entendés? Como que fueron, para generar lo que soy yo y lo que quiero ser mañana, tuve que ir escalando a poquito. Entonces, para escalar tuve que ir rompiendo esos miedos. Claro, sí, ni hablar. Con seguridad, digamos, porque tampoco es ser un loco y saltar de un quinto piso porque tu sueño es volar. Como que tiene un poco de coherencia y Tenés lógica. un poco de lógica, claro. Claro. Pero bueno, yo lo pienso así, como esas cosas que se oponen a los sueños. Hablando Un de poco. eso, bueno,
les contamos que con Juana teníamos la idea de también que cada uno de estos podcasts pase por nuestra vida, que no sea re tierno lo que dije. Que no sea solamente hablar pelotudeces, sino ir contándoles cómo llevamos a estas cosas que hablamos o que preguntamos a un montón de gente a nuestra vida. Entonces, justo estas vacaciones de invierno que pasaron, que no nos vimos, yo superé un miedo. Hermoso. Así que te lo quería contar. Que fue el miedo, o sea, rebuscándola para decir que es un miedo, porque el trasfondo es ese, superé el miedo a aceptar que no estaba siendo feliz con lo que hacía. Ajá. ¿Sí? Jodido. O sea, igual Sí. voy a empezar a estudiar guía de montaña para dejar mi trabajo en una oficina, ¿no? Terrible. Nada, fue como tuve unas semanas como de empezar a flashear muchas cosas, y una de las cosas que empecé o sea, como que empezar a activar en un montón de cosas, a hacerlas, a decir, bueno, tenía que hacer esto, bueno, voy y lo hago, esto, ir al médico, hago un montón de cosas. Una de esas cosas fue decir, bueno, estoy muy cómodo, no puedo estar así de cómodo. Sí. Cuando estoy cómodo es porque me está faltando hacer algo. No está siempre bueno estar cómodo porque y menos a los 22 años, porque Claro. uno tiene que estar incómodo y seguir progresando y esquivando cosas y superándolas. Entonces creo que superé eso y dije, no, voy a seguir acá, pero tengo que aceptar que tengo que buscar algo más. No sé si es mi sueño, no sé Está bien. si me va a hacer feliz, pero es acepté un miedo y creo que lo pasé. Terrible. Ahora está el otro que va a ser empezar a estudiar y después dejar el trabajo. Eso, bueno. Ahí jodido. Podcast número 125. Claro. Re lindo, chabón. Re lindo. Está buenísimo que este podcast genere esto de poder darse cuenta, ¿no? Como que te llevó tu tiempo darte cuenta de todo eso. Sí, es que igual no. Creo que uno cuando está cómodo y no se da cuenta de que tiene esto, como que no le importa tampoco, no es que la sufre. Es como que está ahí, hasta que en un momento se da cuenta que está desperdiciando un montón de tiempo. Como que te estancás. Claro, exacto. Como que sos el mismo. Y no sé si está bueno ser el mismo No, cuando no. tenés la posibilidad de crecer. Exacto. Sí. Yo también superé, creo que, un miedo muy grande en las vacaciones de invierno, pero no quiero hablar de eso. Okay. Te lo cuento en otro. Porque es como más profundo, más largo. Pero sí uno capaz que me daba mucha cosa, que era volver a hacer un deporte. Yo hace 5 años que no hago ningún deporte. Estoy todo chanchado físicamente. Vos hacías fisicoculturismo. Exacto. Ah. No. Jamás. En cuero, todo engrasado. ¿Te imaginas? En zunga. Espero que jamás veamos eso. Leopardo, seguro. Leopardo. No, yo antes jugaba al vóley y me encantaba, era un deporte que disfrutaba siempre mucho, y mucho de trabajo en equipo y qué sé yo. Y cuando me vine a estudiar dejé como un boludo y nunca más retomé. Y estos últimos años como que quería arrancar, porque también era bueno para el cuerpo y la cabeza. Sí. Y como que algo en mí decía, buscaba excusas, y no vas a tener tiempo, pero no conocías a la gente, no sé qué. Y dije este año, no, a la mierda, vamos, estamos haciendo un podcast de los miedos, mirá que nos vamos a estancar. Sí, sí. Es como... Así que arrancaste. Así que Voley. arranqué, sí, ya me anoté y arranco en la semana que viene arranco. O sea, todavía no... Todavía no arranqué. Bueno, pero ya para diste el el próximo paso. podcast, te juro que arranco. Ok. Acabo de llegar el próximo podcast, te juro que para el próximo... Fractura de tibia y peroné acá en primer entrenamiento. A la mierda. Che, te quiero contar que vamos 54 minutos. No, Una bocha. Una bocha. ¿Querés que vayamos cerrando acá? ¿O querés dar tu definición de miedo? No, creo que ya es suficiente y con lo que contaba me parece que ya se da una definición. Hermoso. Así que bueno, nos despedimos y hasta...